La alimentación y la sostenibilidad de la producción y el diálogo entre el sistema productivo y la ciudad son una parte importante del debate que viene en los próximos tiempos. Allí tenemos algunos cortocircuitos, sin embargo, cuando uno analiza el sistema productivo argentino respecto de los otros grandes jugadores a nivel internacional, puede encontrar que nuestro sistema es más sustentable que ellos, que otros. Hay pocas mediciones, pero las mediciones que hay indican esto, la huella hídrica, la huella de carbono, etcétera, de nuestro sistema productivo. Estamos hablando de granos de ambiente templado, con sistemas de siembra directa, cuando se emplean adecuadamente, son de los sistemas que sin ninguna duda son más sustentables y que cuando lo comparamos con competidores estamos bien posicionados en esto. Allí Argentina ha desarrollado un conjunto de prácticas y de enfoques que combinan lo que fue una agricultura de insumos con una agricultura de procesos, en las cuales cada vez lo que llamamos la agronomía está más incorporado. No son paquetes estándar que se repiten sin una reflexión y sin una adecuación local, y cuando esto se hace, verdaderamente el sistema funciona. Hay algunas situaciones que no ayudan a que esto ocurra, los sistemas impositivos, retenciones, etcétera, hacen que muchas veces algunas de las prácticas que están conocidas y que pueden ser útiles terminan no usándose, lo mismo que rotaciones de cultivos, pero también rotaciones de productos como agroquímicos, que, bueno, todos sabemos que desde la biología nada uniforme se sostiene en el tiempo. Entonces, este tipo de consideraciones las tenemos que tener presentes, pero sin dejar de tener en claro que este sistema productivo tiene un montón de atributos que otros estándar no lo tienen, ¿sí? Allí estas técnicas tienen un constante mejoramiento. En los últimos tiempos se ha agregado a los cultivos de servicio como un enfoque de sostener con vida el suelo durante todo el año, con vegetación, y eso tiene una serie de ventajas que se le suman a lo que ya tenían otras prácticas que tenían que ver con la rotación, con la fertilización adecuada, con una lucha de adversidades desde el punto de vista de las buenas prácticas, etcétera, etcétera. Digamos, todo ese conjunto de elementos, lamentablemente muchas veces no es conocido por las poblaciones urbanas y en algunos casos se tergiversan por desconocimiento y otros por una visión por ahí que tiene más que ver con lo ideológico, y entonces ahí hay una situación que entiendo que merece una reflexión y que merece una estrategia de parte del sistema productivo para poder aclarar estas dudas que puedan servir para apreciar este sector que para la Argentina es, sin ninguna duda, uno de los pocos que está competitivo en relación al mundo. Hay atributos, pero esos atributos tienen que ser demostrados, tienen que ser documentados, y esa creciente demanda de los consumidores globales, que hoy quizás pueden en algún caso generar un diferencial en términos de ingresos, va a pasar a ser un estándar. Digamos, no va a haber que incorporarlos porque va a haber un precio plus, sino que porque va a ser la única forma de
ingresar a esos mercados, ¿no es cierto? Entonces, estos consumidores mundiales que cada vez están más informados, que gastan un porcentaje menor de sus ingresos en el alimento, o sea, los países, las clases medias globales, los países más avanzados, están en torno a un 15% el gasto en la alimentación. En Asia, por ejemplo, en las clases medias asiáticas, el precio para los jóvenes es el atributo menos buscado, ¿no? Variabilidad, calidad, facilidad de acceso, o sea, una compra por internet en lugar de ir al supermercado, bueno, todo ese tipo de atributos que modifican la forma de acceso al alimento, el tamaño, porque son grupos más chicos, viven solos o en pareja, y en el caso que tengan hijos es uno, no más que eso, cambia la porción, cada vez se consume más el alimento elaborado fuera del hogar. Ahí los jóvenes chinos hoy se mudan a casas, a departamentos que no tienen cocina, artefacto cocina, tiene microondas. Más del 60, 70, 2/3 partes de los alimentos que ya están consumiendo en algunos de estos lugares son todos comprados, elaborados, o consumidos en el lugar donde se compran, o simplemente se calienta o se le agrega agua caliente en la casa, ¿no es cierto? Bueno, ese fenómeno multiplicado es el que hace que aparezcan oportunidades, ¿no? Oportunidades de vender productos más cercanos al consumidor si hacemos cosas que por ahora nos falta un tramo largo, en términos de generar marcas, de generar estrategias, etc. Hay empresas que lo hacen y que lo hacen bien y que hace mucho tiempo lo hacen. Uno puede ir al último hotel de Asia y va a encontrar caramelos de Arcor, y hace muchos años que eso pasa, ¿no es cierto? Hay otras empresas que lo están pudiendo hacer, pero la verdad que el mundo ha expandido la demanda de todo tipo de productos, y que, bueno, hay una oportunidad que vayamos hacia ellos. Lo que sí, en cualquier caso, te van a pedir a ver cómo se produjo esto. Entonces, vamos al comienzo, ¿no? Las buenas prácticas, el cuidado del ambiente, el cuidado de las personas que trabajan en el sistema, etcétera, etcétera. Está a la altura de Coninagro este congreso, donde claramente se pone un tema de plena vigencia, como es la sostenibilidad y la sustentabilidad en la agricultura. Y qué mejor que el cooperativismo, este espacio donde la solidaridad entre pares es lo que permite el progreso dentro de la actividad. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo tener un sistema cooperativo como el que tenemos, y representado particularmente por Coninagro, que tiene una trayectoria tan importante y que nuclea a tantas asociaciones de productores. Sin duda, la solidaridad que propone el cooperativismo tiene una componente horizontal entre pares y tiene una componente vertical, que es lo que permite que nuestros productores puedan capturar valor hacia arriba de las cadenas. Algo imprescindible en un momento tan complejo como el que atraviesa la humanidad, y que requiere ser muy criteriosos y cautelosos cada vez que iniciamos o que tratamos de sostener una producción. Así que mis felicitaciones para Carlos y para todo el Consejo Directivo de Coninagro por una convocatoria tan amplia, tan comprensiva de la problemática, y sobre todo con una palabra central como es la sostenibilidad o sustentabilidad, en un momento en que la humanidad se debate cómo seguir haciendo las cosas. La sociedad nos interpela en la manera en que producimos los alimentos. La pandemia hizo que el ciudadano, la ciudadana, tomen dimensión de qué están comiendo, de dónde vienen, cuáles son sus orígenes. La responsabilidad que tenemos es garantizar que esos alimentos se producen de manera sana, tanto para el ambiente como para el individuo, y obviamente con la rentabilidad que habilite a un desarrollo armónico de una sociedad.
Esa es la tarea y esa es la responsabilidad que tenemos, quienes hoy tenemos la conducción del Poder Ejecutivo como quienes son los actores de estas cadenas. Y para ello, solo el diálogo es lo que nos permite hacer un abordaje estratégico integral del sistema para dar estas garantías, que es lo que nos va a permitir sostener y ampliar los mercados y seguir expandiendo esta actividad. A mí me parece que hay una gran confusión, o sea, las tendencias en el mundo es que los consumidores quieren consumir cosas cada vez más sanas. Sí, el principal, Whole Foods, el principal supermercado de Estados Unidos, con lo cual Amazon se está metiendo en el negocio de los alimentos. El dueño de Amazon declaró en el 2018, cuando hizo la transferencia, que lo compraba porque el 30% de la góndola era orgánica y con tasas de crecimiento de 2 dígitos. La gente quiere consumir productos de ese tipo. Con lo cual creo que esto hay que mirarlo desde el punto de vista sanitario, de la política agrícola y también desde el punto de vista del crecimiento del país. Y quiero decirte algo sobre los transgénicos. A mí me tocó aprobar la soja esta con el gen HB1 de girasol en soja, condicionada a China. Hay una confusión muy grande entre transgénicos y agroquímicos, porque uno de los primeros transgénicos que salió al mercado permitía usar cantidades enormes de glifosato. Y esto es un tema que Argentina tiene que discutir, porque Argentina usa 5 veces más de glifosato que el resto del mundo. Exacto, por eso genera una presión sobre el ecosistema que hoy está generando un montón de problemas respecto a malezas resistentes y otras cosas. Creo que no tenemos que dejar pero este trigo, hay muchos transgénicos que no tienen ninguna conexión con los agroquímicos. Por el contrario, permiten no usar ningún agroquímico, fungicidas. Entonces, me parece que la transgénesis es algo que también la naturaleza lo hace de manera espontánea. Entonces, creo que hay que dividir la discusión entre la transgénesis, me parece, y los agroquímicos. Y quiero decirte un último comentario. Para mí, el futuro de la alimentación lo va construyendo, además de la cultura, por supuesto, y la costumbre de los pueblos, los médicos y, en segunda medida, los chefs. Y todavía creo que nosotros no tenemos, pero la ciencia ha avanzado mucho en el mapeo de ADN de los seres humanos. No tengo tiempo para contarte, pero yo me lo hice. Y el ARN, es decir, las bacterias que se conectan con lo que comemos con ese ADN. Y no sabemos las modificaciones que hace al microbioma del cuerpo muchos de los productos agroquímicos que consumimos. Exacto. Esa es una línea de investigación de la Universidad de Stanford en Estados Unidos que trabaja fundamentalmente con glifosato y creo que tenemos que seguir estudiando mucho. Ahora bien, para discutir estos temas tenemos que discutir también cuáles son las implicancias que genera la macroeconomía en el tipo de cambio y en la pobreza, cada una de estas discusiones. Yo destaco el carácter federal que tiene Coninagro, el espíritu federal que tiene Coninagro. Sin lugar a dudas, uno de los grandes desafíos pendientes en Argentina, pues tenemos una diferencia, si querés, de PBI per cápita entre lo que gana un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, 8 veces mayor a lo que está ganando un ciudadano formoseño, por ejemplo. Entonces, esto es una entidad que creo que llega en el marco de la sustentabilidad, en el marco de los desafíos que hoy tiene la Argentina y el mundo, va a tener un rol sumamente preponderante. Es fundamental el rol del Estado, cómo podemos encadenarnos para entrar en una suerte de competitividad a un mundo que va a ser un mundo muy difícil, sin lugar a dudas, no solo Argentina en el año que viene, sino el mundo va a estar en una situación complicada. Vemos que Europa está en una situación complicada, los rebotes del flagelo sanitario que estamos experimentando es una situación que no va a ser de fácil solución. Entonces creo que teniendo en Argentina uno de los sectores más potentes, como podríamos definirlo, al agroindustrial, creo que debe ser sin lugar a dudas una apuesta de atención dentro de los consensos a los que están llamados a realizarse en la Argentina, y yo creo que deberíamos poner esto en la agenda primordialmente, sin lugar a dudas. Y en Argentina tenemos 6 millones de empleos formales. Tenemos 5 millones de empleos informales, llamémosle de la economía popular, que creo que es nuestro imperativo moral es trabajar para que haya una ascendencia social y en formalización de esos 5 millones de argentinos que necesitan, obviamente,
incluirse en el empleo. Y en eso, obviamente, Coninagro tiene un rol fundamental, porque creo que está en sus banderas justamente incluir y buscar ese objetivo de llegar a mayor cantidad de empleo para la gente. La gente lo que quiere, sin lugar a dudas, es un empleo. Tenemos que salir del asistencialismo y pasar a lo que es un productivismo que genere empleo. Sí, la idea es invitarlos a participar del próximo evento que será el 1 de diciembre a través de la plataforma Zoom a las 18 horas, que hemos denominado Gestión Sustentable de la Ganadería Intensiva y la Industria. Esto tiene que ver con toda la economía que se desarrolla a partir de los desechos de la actividad principal, tanto sea en los corrales de encierre como en los frigoríficos, lo que se genera luego del proceso de faena. Esto tiene que ver con lo que es la sostenibilidad y tiene que ver con lo que se denomina economía circular. En el evento nos vamos a sorprender porque es una realidad de Argentina que se trabaja en estos aspectos, que se trabaja bien, que no son proyectos aislados, que se requiere gran volumen, sino que también hay procesos que son agrupados, donde se participa no solamente con empresas afines, sino con empresas de otro sector, vinculados a la agricultura y a la ganadería, pero que no son del proceso cárnico, con lo cual creo que vamos a tener un contenido muy útil que va a servir para despertar interés en muchos productores, en muchos industriales, para indagar y, por supuesto, participar de desarrollos semejantes a futuro. El acceso es gratuito. Simplemente tienen que ingresar, registrarse, reciben el link de la plataforma y ese día pueden participar online del contenido. Y si se lo pierden a futuro, se sube y lo pueden revisar por el canal de YouTube. Bueno, nuestra fortaleza es nuestra debilidad. Hoy tenemos 110, 115 mercados abiertos, una posibilidad extraordinaria de comerciar, centralmente en el área Asia-Pacífico, no solamente China, sino Japón, India, Indonesia, Malasia, pero no tenemos productos. O sea, la Argentina debería, para responder a la posibilidad de colocar los productos que ya tenemos colocados, si los produjéramos, tendríamos que producir entre 3 y 5 veces más. Nuestro problema es que estamos ocupados de otra cosa, la grieta, debates que no tienen que ver con la producción, que es la clave que debería centrar todo nuestro impulso. Pero desde el punto de vista de nuestra presencia, tenemos que transformar nuestra debilidad por error en las prioridades en nuestra fortaleza, que es nuestra capacidad de producir. Si la prioridad es exportaciones, necesitamos un país con un solo tipo de cambio, como tienen todos nuestros vecinos. Necesitamos reducir progresivamente, si no lo podemos hacer en forma inmediata, las retenciones, y por supuesto necesitamos una estructura impositiva que acompañe la producción, es decir, que cobre en función de lo que cobran nuestros productores y nuestros exportadores. Si no se hace un programa a la luz de estas tres prioridades, bueno, yo creo que vamos a quedar en la intencionalidad, en el discurso. Siempre he dicho que en la Argentina hace 50 años que se prioriza las exportaciones y las pymes. Bueno, desgraciadamente todos sabemos que no es así. Es decir, en el año 2011, que fue el año de mayor exportación de la Argentina, llegamos a 85.000 millones de dólares de exportaciones. Hoy no vamos a llegar a 60. Es decir, lo que hemos hecho en 10 años es bajar 30% nuestras exportaciones. Esa es la realidad, no de una administración, sino tomando un periodo de 10 años, tenemos que pensar en 2 o 3 administraciones que no han venido cumpliendo ese mandato, esa necesidad y esa prioridad. Que nosotros vamos a contrapelo de la historia. En vez de ampliar nuestra visión de integración al mundo, nos encerramos, volvemos al criterio pendular ahora de vivir con lo nuestro, modelo por supuesto fracasado a priori. No podemos plantear esto. Al contrario, yo estoy convencido que hoy tendríamos que trabajar con Brasil
si tuviéramos agenda con Brasil, hoy no la tenemos, para perfeccionar el acuerdo con la Unión Europea, que fue la mayor pieza de negociación que ha producido el Mercosur en sus 30 años de historia, y reproducir esa experiencia negociadora con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con China. La Argentina que pueda abrirse efectivamente a la Unión Europea, a Estados Unidos y a China, va a generar inversiones, va a tener créditos, va a generar empleo, va a generar mucho más turismo. Esa es la Argentina que tenemos que construir. Ahora, para eso hay que tener un gran acuerdo sistémico para varias administraciones. Nunca lo podría hacer una administración, nunca lo podría hacer una administración sola. Este es el gran acuerdo que tenemos que efectivamente elaborar y poner en práctica con urgencia. La FAO es un organismo especializado en Naciones Unidas que se dedica a la seguridad alimentaria, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a los bosques, tanto de un aspecto normativo como un aspecto de la cooperación. Y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas obligó a repensar dicha agenda de modo más transversal, con temas como nutrición, cambio climático, suelos, migraciones, protección social, cuestiones de género, jóvenes, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no resulta necesario que fundamente la importancia estratégica que tiene para la Argentina lo que sucede dentro de la FAO. Muchas de las medidas que representan o representarán restricciones comerciales tienen su origen en la construcción de relatos y justificaciones en los marcos de los debates de la FAO. Consecuentemente, la diplomacia argentina ha siempre mantenido una gran atención y dedicación para defender a nuestros productores y prevenir daños a nuestro comercio exterior. La Argentina, como ustedes saben, hace tiempo que no crece, que hay una pobreza estructural que se ha consolidado, y ello no es solo un proceso argentino. De acuerdo a las cifras que la propia FAO ha publicado en el último informe SOFI 2020 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, sabemos que cerca de 690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial. El número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria grave ya muestra una tendencia ascendente similar. En el 2019, cerca de 750 millones de personas, o casi yo diría 1 de cada 10 personas en el mundo, se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria. En particular, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, la distribución del ingreso es crecientemente regresiva y es la región donde existe mayor inequidad social. Y todo esto que estoy diciendo es antes de la pandemia del COVID-19. Estamos viviendo una nueva FAO. Hay un proceso de transformación interna dentro de la FAO, a partir de la asunción del nuevo director general. Y allí hay que estar muy atentos a ese proceso de transformación interna, porque si somos capaces de poder acompañar ese proceso, vamos a detectar las oportunidades que estamos buscando. Creo que desde el punto de vista de la sustentabilidad, para volver al punto anterior, tenemos que avanzar en un proceso de transición, y con respecto al objetivo de las dietas saludables, sobre la base de que debe ser respetada las diferentes circunstancias nacionales, nosotros también tenemos que ir hacia un proceso de transición en buscar la mejor seguridad alimentaria. La Argentina ha avanzado incluso con el Programa Mundial de Alimentos para tratar de acordar y llevar adelante un programa de mejoramiento de la seguridad alimentaria en los comedores escolares. Y esto es algo que también es parte de ese viaje que el presidente hizo a Roma, en la cual se encontró con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, y en el cual una organización que acaba de obtener el Premio Nobel de la Paz, y ahí nuevamente el punto central no fue solo el hambre como fue planteado en la FAO, sino también fue planteado en los términos que decía Fiorella, en términos de mejorar concretamente la calidad nutricional. Así que ahí el Programa Mundial de Alimentos tiene una gran experiencia en esto, y me parece que, por un lado, la cuestión de la cooperación, y por otro lado, la participación en procesos de debate que estamos teniendo aquí en Roma para llevar adelante ciertas recomendaciones que, por consenso, los países de alguna manera puedan incorporar a sus propias políticas internas. El último informe que ha publicado la Organización Mundial del Comercio
nos evidencia una disminución del volumen comercial de un 9,2% para 2020, seguido de un aumento bastante bajo de un 7,2% en el 2021. Es posible que estos resultados, digamos, tengan que ser corregidos o sean quizás más agudos en función de que tenemos este evento epidemiológico en curso que no sabemos dónde va a terminar, ¿sí? Los rebrotes en Europa nos hacen, digamos, construir escenarios en el corto y el mediano plazo cada vez, digamos, más seguido. Y a su vez también vamos a ver una disminución en el Producto Bruto Interno, más de lo previsto en el primer semestre del 2020, con un descenso ponderado en función del comercio mundial del menos 4,8%. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como productor de alimentos agropecuarios? Y en este sentido, acá es donde reside, digamos, de alguna manera nuestra oportunidad, porque si bien vemos que tenemos una tendencia a la baja en el comercio mundial, la parte de productos agropecuarios ha quedado clasificado como un sector esencial. Y en esa esencialidad, ¿sí?, ha permitido que el sector siga produciendo y a pesar de los lockdowns que se han dado por el COVID-19, y a su vez también siga exportando, y en una manera ha empezado a incrementar las exportaciones a lo que venían haciendo con anterioridad a este contexto. Ahora bien, empezando por el tema de la inocuidad, ¿sí?, la sanidad, lo que nos atañe en el cortísimo plazo, ¿sí?, hoy por hoy, con el evento epidemiológico en curso, no hay evidencia de que el virus responsable del COVID-19 sea aportado por los alimentos frescos, tanto de origen animal o vegetal, ni tampoco por los procesados, aunque todos ellos puedan contaminarse potencialmente por el contacto con personas infectadas, equipos, superficies o ambientes. ¿Sí? O sea, el virus no puede ser transmitido a través de un alimento, pero sí la superficie de ese alimento puede verse contagiada. Entonces es acá donde tenemos que empezar a asegurarnos como proveedores de alimentos seguros y darle, digamos, a este sistema agroalimentario esencial la mayor rigurosidad y trazabilidad de información respecto a la inocuidad y la sanidad de esos alimentos que estamos comercializando. Obviamente, como este es un evento epidemiológico que está en desarrollo y se mantiene activo, no nos permite saber, digamos, tener una certeza científica respecto a un montón de puntos, ¿sí? Y esto hace que los países empiecen a actuar bajo principios precautorios, intentando de alguna manera preservar la salud, y muchas veces por encima de lo que sería requerido. Entonces empiezan a aparecer un montón de restricciones en frontera, ¿sí? Estas restricciones en frontera empezaron a ser obstáculos que, digamos, debemos, digamos, de una manera sobreponernos con mucha información para dejar tranquilos tanto al sector público como así también a los consumidores, que en última instancia son quienes compran nuestros alimentos. Y es así como llevamos a cabo a nivel de región una estrategia de alimentos seguros, en donde empezamos a implementar protocolos en todo el análisis de ciclo de vida de los productos, o sea, desde la cuna hasta el puerto de salida. Entonces, junto con el Ministerio de Agricultura, junto con el SENASA, en una sinergia pública y privada muy importante, se empezaron a trabajar con protocolos productivos, ¿sí? A nivel de plantas, ¿sí? A nivel de rotación de personal, de puntos críticos, digamos, de planes de contingencia. Después también empezamos a trabajar con protocolos de transporte, creando corredores seguros tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿sí? De manera de no contagiar en el camino, ¿sí? De un bien que venía, por ejemplo, del norte argentino y llegaba al puerto de Buenos Aires y tenía que transitar por municipios que tuviesen diferentes fases, ¿sí? De evolución del evento. Y por otra parte, protocolos en puerto, porque acá tenemos la interconexión entre la gente que está dentro del buque y la gente que está en la aduana recibiendo esos productos o despachando esos productos. En ese sentido es importante mantener estos protocolos lo más actualizado posible a las recomendaciones internacionales, léase OMS, FAO, Codex, Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? Todas las recomendaciones vigentes que nos permitan dar fortaleza a este sistema sanitario, en donde el Servicio Sanitario Nacional tiene que cumplir un rol muy importante, porque es quien hace devedor de la implementación de estos estándares y de estos protocolos en nuestros mercados. ¿Sí? Acá el SENASA cumple un rol clave. Y obviamente, como esto siempre tiene estándares privados junto a estándares públicos, aparecen estándares privados, ya en Europa empiezan a verse certificaciones de protocolos, ¿sí? Donde las certificadoras como terceros independientes empiezan a auditar la implementación de estos protocolos actualizados.
es importante mantener actualizados esto. El evento sigue su evolución y hay que ajustarse a toda aquella evidencia nueva que empiece a aparecer en la materia, de manera de darle tranquilidad y de no vernos penalizados en este listado, en esta nueva geopolítica sanitaria, como un país, digamos, no confiable en materia de inocuidad y de manera de sanidad de los alimentos. Bueno, mira, para nosotros es toda una realidad, te diría que nueva, y que nos genera muchísimas expectativas, más allá de que ya tenemos un año de experiencia dentro de la provincia de Córdoba en esta integración que surge en un primer momento a través de la conformación del Consorcio Único de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales, que es presidido por integrantes de la Comisión de Enlace, y juntamente con eso, la integración también de lo que se constituyó en un fondo fiduciario, el Fondo de Desarrollo Agropecuario, integrado entre un 60 y un 65% del monto recaudado en concepto de impuesto inmobiliario rural. Es un fondo intangible, coadministrado por las entidades de la Comisión de Enlace. Allí hay un consejo de administración que está presidido por el presidente de Bancor, la banca oficial de Córdoba, y con integrantes del Ministerio de Agricultura, de Ambiente, de Recursos Naturales y el Ministerio de Obras Públicas. Y con 2 integrantes también de la Comisión de Enlace. Y allí, bueno, aparte de poder discutir los destinos de este presupuesto, también tenemos la posibilidad de ir auditando el manejo de esas cuentas y de ser un poco muy participantes justamente de la gestión de esos fondos. Entonces realmente se produce una unión muy importante de esta acción público-privada que está dando buenos frutos. Nos ha costado, te diría que en un principio ponerlo en funcionamiento, acostumbrarse un poco a tiempos y modos de la gestión pública, pero y a ellos a aguantarnos a nosotros, obviamente, con la iniciativa privada. Por supuesto que nos han faltado algunos chisporroteos, pero diría que hoy está funcionando muy bien y ya ha sido incluido nuevamente como una modalidad para el próximo presupuesto que está en discusión en la unicameral, así que bueno, imaginamos que va a continuar, por lo menos está también la decisión del gobernador Schiaretti de continuarlo en el próximo año. ¿Y ustedes creen que eso es replicable a otros sectores de la producción? Mirá, nosotros estamos convencidos de que sí, y yo creo que es importante en esto la predisposición que haya en los gobiernos provinciales. Lógicamente no es cómodo para el sector público tener esta auditoría interna, que termina siendo eso, que está monitoreando permanentemente los mecanismos de gestión de estos recursos, y haciendo propuestas que muchas veces exceden lo normal y participando en las licitaciones y demás. Y paralelamente nosotros, y esto yo creo que es un punto importante a destacar, hemos conformado hace 3 años ya una fundación, en definitiva es la personería jurídica de la Comisión de Enlace, que la hemos logrado hacer a través de la conformación de la Fundación Instituto de Investigación de la Comisión de Enlace de Córdoba, como una manera de integrar un único espacio que, se construye a partir de las semejanzas que tenemos como entidades y de los puntos de acuerdo que hemos logrado llevar adelante en estos años. Y eso también ha facilitado la posibilidad de entendimiento, dejando de lado muchas diferencias internas con el sector público. De modo que no todo se le debe reclamar a la administración pública, también hay que poner predisposición desde el sector privado, ¿no? Yo te diría que la primera reacción que hubo desde el sector agropecuario fue, no, esto no nos van a versear nuevamente, a ver a dónde nos están engañando. Y bueno, conforme nos íbamos involucrando, realmente somos conscientes de que tenemos una participación directa en la gestión, y esto también viene acompañado de una larga experiencia que hay en la provincia de Córdoba en el tema de los consorcios camineros, también integrados por productores, que bueno, les hacía falta y se viene haciendo algunos retoques, algunos ajustes de tuerca para eficientizar, para moldarlo a los tiempos que venimos transcurriendo. Así que realmente una experiencia muy extrapolable a otras provincias, a otras administraciones, y que permite estirar
eficientizar el uso de los recursos, que son siempre escasos, y por supuesto, a ver, ponernos en la administración y en la buena gestión de esos recursos y dirigirlos a donde realmente hacen falta, teniendo en cuenta las necesidades reales del productor agropecuario, evitando por allí la tentación de muchas administraciones de dirigirlos hacia algunos pedidos de intendentes o de punteros políticos. A ver, realmente se están dirigiendo los recursos a la realización de obras verdaderamente pedidas por los productores. Por supuesto que hay muchos que nos están diciendo, bueno, esto es posible hacerlo porque hay una administración y un gobierno provincial que es proclive a este tipo de entendimientos y de conversaciones y de buscar caminos de acuerdo. Pero repito, hace falta predisposición de los dos lados, y por allí salir un poco de esta lógica de enfrentamiento con los distintos niveles de gobierno y elaborar propuestas, y esto surge en definitiva en sus comienzos, en sus orígenes, de una propuesta realizada por la Fundación y por los propios productores. Rápidamente el gobierno recogió el guante y nos devolvió una iniciativa todavía mucho más avanzada y mucho más grande de lo que nosotros imaginábamos en principio, ¿no? Bueno, muchas gracias, y la verdad es que este congreso tiene como objetivo desarrollar vínculos y canales de comunicación, fundamentalmente con los jóvenes, pero por supuesto que la participación es abierta y que nos encantaría que todo el público relacionado a la comunidad de la carne se pueda acercar. La propuesta, bueno, creemos que es interesante. Es un ciclo de charlas. ¿Por qué un ciclo de charlas breves? Porque en realidad es el puntapié inicial para todo un trabajo que se está proyectando el Instituto para el año que viene. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es presentar a través de esta modalidad temas, y va a tener toda una dinámica con los participantes a través de encuestas y demás para ir validando los temas, las opciones, y también van a estar abiertos todos los canales del instituto para que la gente pueda acercar su mirada, su visión, para que de cara al 2021 podamos planificar y trabajar, bueno, todos estos ejes temáticos que hoy atraviesan a la cadena de la carne. Vamos a tener un largo programa a lo largo de 2 días, jornadas que van de 18 a 21 horas, con un bloque de preguntas al finalizar cada ciclo. Vamos a iniciar conversando con jóvenes productores de la ganadería y algunos temas relacionados como profesionalización de empresas, desafíos y oportunidades de la ganadería, el mundo de la ganadería visto desde el mundo de la robótica. Vamos a tener gente de Globant también acompañándonos con su visión. Después vamos a introducirnos en el sector de la industria, también hablando con jóvenes industriales, su mirada, su visión sobre distintos temas. Y también ahí vamos a tocar algunos temas como la gestión de desperdicios y algo que tiene que ver con el transporte, también la parte, más que transporte, perdón, es esta nueva modalidad comercial del streaming, ¿no? Este fenómeno del streaming que estamos viviendo. Eso es lo que hace al primer día, básicamente. Luego el día 2 entramos más en lo que tiene que ver concretamente con la comunicación, con la nueva normalidad. Vamos a ver algunos aspectos de esta nueva normalidad relacionados al mundo de la carne, ya sea desde la visión de un médico, como el doctor Tartaglione, que nos va a estar acompañando, tecnología de nuevos alimentos, cómo llegar a millennials y a centennials con la comunicación. Vamos a hablar también de un fenómeno que detectamos, que es este mundo de la hamburguesería o la hamburguesa gourmet, que ya más que una tendencia es casi una cultura. Luego vamos a entrar concretamente en lo que es marketing, comunicación, en cómo nos ve el mundo urbano. Bueno, hemos contactado a algunas personas que están más relacionadas con el consumidor a que nos den su mirada, para entenderlo un poquito desde el otro lado. Y vamos a cerrar con lo que tiene que ver con, bueno, nuevos desafíos de comunicación, content marketing y storytelling, que realmente es un panel muy lindo, muy interesante para este nuevo desafío de las redes y, bueno, este nuevo desafío de comunicación, ¿no?, que tiene todo este sector tan tradicional que hoy tiene que adaptarse a esta nueva normalidad. Bueno, ¿qué días y cómo tiene que hacer la gente para seguir este congreso? Bueno, va a ser el 24 y 25 de noviembre, a través de Zoom, o sea que la gente lo único que tiene que hacer es entrar a la página del IPCBA e preinscribirse. Es abierto, es gratuito, pero sí tiene cupos limitados, así que invitamos a todos a que se vayan inscribiendo, no esperen al último día, si pueden reservar su lugar.
en las diferentes disertaciones en las cuales pude participar, nunca había tenido esa oportunidad de tener público joven, porque las charlas están destinadas a jóvenes, ¿sí? Pero escuchando a gente a la par. La verdad es que yo hoy soy especialista en empresas familiares y en negociación. Soy parte, además, de varias empresas familiares del mundo ganadero. Entonces, buscamos 3 temáticas que actualmente le preocupan mucho a los jóvenes y de las cuales muchas veces se sabe poco. Esas 3 temáticas son profesionalización de las empresas, sucesión en el liderazgo y comunicación. ¿Cómo se vinculan estas temáticas? Bueno, el término profesionalización es un término que está muy de moda, pero del que evidentemente se sabe poco, o del que se tienen ciertos conceptos no demasiado apropiados, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces empezamos aclarando eso. Hay gente que piensa que profesionalizar una empresa implica llenarla de gerentes no familiares, ¿sí? Y fue el primer mito que yo quise derribar. Yo les digo, no tiene nada que ver con quién es la persona que dirige esa empresa, sino con cómo la dirige, ¿sí? La profesionalización es un proceso que lleva a incorporar diferentes técnicas, herramientas, ¿sí?, que le ayuden a la empresa a ser más analítica y no tanto intuitiva. O sea, una empresa profesionalizada va a ser una empresa que tenga estrategias, que tenga objetivos, procedimientos claros, una estructura, una visión, un directorio funcionando. Eso es una empresa profesionalizada. Ahora, nada tiene que ver con que la persona que la dirija sea o no sea familiar. En ese marco, yo siempre digo que lo contrario a la profesionalización es la intuición, la gestión intuitiva, la cual no es mala, es más, es esa gestión que tiene generalmente el fundador, sabe por la experiencia, por la trayectoria, por un montón de cosas, pero el gran problema que tiene es que no se hereda. Y si desaparece esa persona con ese conocimiento, la empresa tiene que seguir. Y además esa empresa está hecha a medida de esa persona, porque la creó, la fundó, la dirige hace muchísimos años, tiene un equipo alrededor de él. Entonces, el otro tema que yo quise destacar mucho es que cuando hablamos de profesionalización, el responsable de la profesionalización de la empresa es la generación que se va y no la que llega. La que llega puede venir a plantear el tema, pero los responsables de hacerlo son aquellos que se van. Y quizás el mejor momento para hacerlo es la sucesión en el liderazgo. Ahí es donde se vinculan estos temas. Porque qué mejor para esa persona que se va dejar una empresa organizada, funcionando, con una estructura, con objetivos, que se sabe hacia dónde va. También para aquellos quizás sucesores que no se quieran dedicar directamente a la empresa, ¿sí? Y en todo este marco está el gran problema de la comunicación. La comunicación siempre es difícil, inclusive entre personas que se conocen hace años, ¿sí? Y de esas dificultades de la comunicación fue mi decisión de decidir especializarme en segundo lugar en negociación, ¿sí? Yo ayudo hoy a empresas a que mejoren los procesos de comunicación. Y en las empresas familiares a veces el gran error no es el exceso de comunicación, sino la falta. O sea, es la falta de comunicación la que muchas veces genera más conflicto y no el exceso de eso. Y hay que aprender a comunicarse, porque comunicarse, cuando uno vincula mundos con reglas distintas, como son la empresa y son la familia, es muy difícil. El juego de las emociones ahí adentro es muy difícil, ¿sí? Hablé de que el gran compromiso que tenemos como jóvenes hoy es crear empresas que sean interesantes, ¿sí? Y una empresa interesante hoy es una empresa que tenga una visión clara, que tenga un directorio, gente a cargo de tomar esas decisiones y que esté profesionalizada. Una empresa, si no creamos empresas interesantes, hoy no vamos a traer capital ni humano ni financiero, ¿sí? Entonces, muchas veces el gran desafío que tenemos como jóvenes es eso. Más en un mundo cada vez más globalizado, en donde uno tiene que comunicarse o interactuar con gente muy distinta quizá a uno, con una formación distinta, con conocimientos distintos. Entonces, bueno, creo que, nada, que me hayan dado la oportunidad de insertar este tema en no un congreso, pero en un ciclo de charlas
en donde después se hablan de temas más específicos vinculados al mundo de la carne, fue una excelente idea. La reflexión por ahí es qué es ser sustentable en el siglo XXI y en la pandemia o pospandemia, ¿no? Y fundamentalmente cuál es el rol de las cooperativas en tanto formas de organización como otras formas de organización, las empresas, el Estado, etcétera. Cómo las organizaciones abordan el tema de la sustentabilidad en esta incertidumbre o en esta situación. Y me parece a mí que el tema pasa, en primer punto, porque las organizaciones debemos, de alguna manera, facilitar la difusión y utilización de las tecnologías y los conocimientos. Un punto, ¿no? Es decir, de qué manera toda esta convergencia tecnológica que venimos viendo desde hace varios años, que ahora se acelera a raíz de la pandemia, estamos preparados para recibirlas, para difundirlas, para utilizarlas para el bien, digamos, de las personas y de la sociedad. El segundo punto de la sustentabilidad tiene que ver con cómo se facilita el acceso al capital, tan necesario para acelerar procesos de transformación, para profundizarlos en situaciones que no van a ser fáciles. Y ahí me parece que el sistema cooperativo está en una situación mejor o de mucho mayor legitimidad y de mucho mayor capacidad de acceso que por ahí otras formas de organización. Otro punto importante que ha venido trabajando el sistema cooperativo es la integración de los productores en la cadena de valor. Me parece a mí que es fundamental ese nivel de integración y de participación conjunta, es decir, cooperativas no horizontales, sino también verticales de alguna manera, ¿no? El otro punto es el vínculo con los consumidores, cómo van a ser los consumidores en la pospandemia o en el tiempo que viene, ¿no? Son consumidores que requieren más información y mucho mayor involucramiento con el sistema productivo. Probablemente haya que revisar diseños organizacionales, era algo que veníamos estudiando antes, pero que ahora probablemente se haga mucho más evidente. Pasar de la idea de cadenas a la idea de ecosistemas, ¿no? Es decir, si hay una cooperativa vitivinícola, en realidad es parte de un ecosistema más complejo donde no está solamente la producción del vino, sino que está el turismo, la gastronomía, la cultura y que todo es parte de todo, ¿no? Lo mismo se ve en las cooperativas de las cadenas de los granos, en donde estoy más cerca. La cooperativa tiene un gran impacto sobre el sistema para que ese sistema sea sustentable y ese impacto tiene que ver con la creación de una especie de cultura cooperativa en nuevas formas de organizaciones que se van creando, ¿no? Esta cosa de volver al campo me parece que requiere de un liderazgo del sistema cooperativo y también es muy importante no solamente volver al campo, sino evitar que la gente que está en el campo se vaya, ¿no? Claro. Contame ¿qué lugar van a ocupar los jóvenes productores en este congreso? Bueno, un poco vamos a ocupar el lugar de lo que se viene o cuáles van a ser los principales desafíos a futuro. En qué vamos a tener que trabajar o qué es lo que se viene. Un poco sobre eso estuvimos hablando. El panorama se está renovando mucho en edad, se está reduciendo mucho la edad de la producción de parte de los jóvenes. Se viene mucha tecnología y la aplicación de mucha tecnología, pero lo que vamos a comentar también que no hay que dejar de lado por ahí lo que es básico. Se habla mucho de mejorar la parte de índices, tanto de preñeces, índices de producción, que por ahí hoy en día es un poco bajo a la actualidad con toda la tecnología que se está manejando. Hay que implementar más la aplicación de tecnología. Creo que es el principal desafío que se viene a futuro. Y prácticamente hoy en día, si uno no se capacita, queda en la historia, o sea, sí o sí uno se tiene que ir capacitando, ir avanzando. Creo que es fundamental, es lo que se viene, digamos, y hay que estudiar y hay que interesarse, interiorizarse
en todas las tecnologías y la aplicación de las tecnologías. Hoy en día en la Argentina es difícil la parte económica, o sea, es muy difícil la rentabilidad del campo, pero no hay que bajar los brazos y hay que seguir avanzando y apostando por la producción, sobre todo la producción de carne, que es una de las producciones más importantes a nivel nacional, y que no hay que bajar los brazos y hay que seguir esforzándose para tratar de que la producción sea más rentable. Al aplicar más tecnología, uno va avanzando y va haciendo la producción más rentable. Esa es la idea, digamos. El Congreso es el 24 y 25 de noviembre. Se está alargando ya el cronograma de cómo se va a hacer el evento, y van a alargar junto con el programa el link de inscripción para poder participar de este evento, digamos. En la hora de los jóvenes en la carne argentina se van a tratar diversos temas, pero como temas centrales se va a tocar el tema de los desafíos a futuro que tiene la carne argentina, consolidarse tanto en el mercado exportador como en el mercado local, y tratar de lograr su máximo potencial. Hoy la carne argentina tiene niveles de producción récord en exportación, pero también es importante lograr desarrollar nuevos mercados, agregar valor, ¿sí? Y poder también desarrollarlo en el mercado interno y exportarlo, ese valor hacia el mundo. Todo eso viene de la mano de la tecnología, de las aplicaciones de las nuevas tecnologías, que es otro de los tópicos. Es necesario para ello, como base fundamental, la inversión dentro de estas tecnologías para aplicarlas dentro de los procesos productivos, para hacerlo más fácil, para hacer más fácil los trabajos, más llevaderos, y no solamente más llevaderos y más fáciles, sino más eficientes, y eso poder trasladarlo a los consumidores finales a lo largo y a lo ancho del mundo, no solamente en el mercado interno, sino también en el mercado exportador. ¿Qué aporte pueden hacer los jóvenes a todo lo que es la parte de industria de la carne? Bueno, creo que pueden dar una mirada, si se quiere, aséptica o nueva, que se quiera o no, por ahí generaciones anteriores cuentan con su propia imagen y su propia visual armada a lo largo de los años. Eso creo que es algo fresco y nuevo que pueden aportar los jóvenes. Y también la llegada de las nuevas tecnologías, cada vez los ciclos evolutivos, mismo hasta las generaciones van sucediéndose cada vez más rápidamente. Y bueno, todo esto hace que las nuevas generaciones puedan aportar nuevas ideas, nuevos valores, nuevas tecnologías a todos los procesos productivos que por ahí ya vienen con una lógica y que hay que aplicar nuevas cosas, desde, no sé, para poner cosas que pasan hoy en día, desde el blockchain, ¿sí? Hasta ideas de agregado de valor con e-commerce. Así que, bueno, hay muchísimo para explayar y muchísimo para poder aportar dentro de la cadena, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente que quiera participar y verlos a ustedes en este debate en el Congreso? Para poder participar, deberán completar o enviar los mails necesarios para poder escucharnos. Esperemos que sea amena y que les sirva. Y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Primero, felicitar el esfuerzo, el enorme esfuerzo por organizar un congreso, no bajar los brazos en este contexto que implica un esfuerzo logístico, un esfuerzo institucional, un esfuerzo técnico, un esfuerzo comunicacional. La necesidad de, a pesar de la circunstancia que estamos, de sentirnos juntos, de sentirnos cerca, es fundamental. Y precisamente alguna cosa que dijo el ministro es central para entender el cooperativismo. ¿Cómo se puede hacer economía, el hecho productivo, el hecho de consumo, el hecho de la dinámica económica, con un conjunto de personas, con los asociadas siendo parte de la gobernanza de ese sistema productivo? La verdad que es un hecho muy particular, es un modelo de producción y de organización de la producción muy particular. Porque estar las personas vinculadas a la toma de decisiones, es decir, los productores asociados, este conjunto enorme de pymes, pequeñas organizaciones familiares que forman escala técnica, escala económica, escala financiera, da y genera una sensibilidad para con los movimientos que va teniendo nuestra sociedad, los desafíos que nos va poniendo de alguna manera el mundo, que permiten introducirlo con una enorme capilaridad en el sistema productivo. O sea, es un sistema productivo, es un modelo de organización productiva que está muy atenta
muy atento a las dinámicas que va teniendo la sociedad, la comunidad. Entonces, ¿quién más que el cooperativismo puede dar cuenta de este mundo que se está redibujando? Está redibujando sus desafíos, está redibujando sus necesidades, está redibujando los roles que están teniendo los estados con respecto a los espacios de la comunidad. Así que bueno, este tipo de organizaciones entendemos que está dando cuenta de estos desafíos con una velocidad que quizás desde otros sistemas, tanto estatales incluso, como desde el sector productivo en manos de las empresas comerciales, tienen algún tipo de dificultades porque están regidos por otras lógicas. Hay que salir de los sistemas de oposiciones. Muchas veces entendemos el espacio productivo, entendemos la actividad económica como a partir de lógicas de oposición, el que produce y el que consume, el campo y la ciudad. Y la verdad que hay que pararse, y ahí es clave el rol que puede cumplir el cooperativismo como modelo organizativo, pero fundamentalmente como cultura organizativa. Pararse por encima de esas contradicciones, o no contradicciones, sino puntos en conflicto dinámicos, y empezar a llegar a acuerdos más globales sobre hacia dónde tiene que ir la producción de alimentos. ¿Qué alimentos se producen, pero en función de los alimentos que necesitamos? ¿Qué modelos productivos se generan en función del impacto que va a tener esos modelos productivos sobre el desarrollo territorial, el desarrollo regional, etcétera? Es decir, tenemos que entrar en una etapa donde se pongan en diálogo estos sistemas que a veces aparecen en contradicción y en oposición como producto de las mismas dinámicas de mercado, sociales, etcétera. Y el cooperativismo va a cumplir un rol y puede cumplir un rol central en esta articulación necesaria, en este espacio de diálogo para entender desde sistemas más generales estas particularidades.